Hola, bienvenidos. Somos el equipo número 5. Este proyecto se realizó para la materia de diseño de experimentos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería del programa educativo de Ingeniería Química. Nuestro proyecto se llama Horas de estudio que dedican los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería al terminar sus clases académicas. Estamos conformados por Machuca Hernández Samantha, Álvarez Sánchez Aimeshi Adani, García Morales Luis Adrián, Moreno Ronces Lisbeth Guadalupe y Estrada Flores Diego Enrique. Sabemos que los estudiantes necesitan estar preparados para cada uno de los retos existentes en el área laboral. La educación superior es muy importante, dado que en esta etapa se elige a lo que te quieres dedicar en toda tu vida. Aún así, muchos jóvenes no le dan la importancia y seriedad que se merece. Es interesante conocer si los estudiantes en general estudian una cantidad de horas adecuadas para lograr comprender los elementos impartidos por los profesores durante sus asignaturas. Para ello se realizó un diseño experimental de 3 factores dentro de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, en donde se le preguntó a 3 hombres y 3 mujeres de 3 semestres diferentes, que en este caso fueron segundo, cuarto y sexto semestre, las horas diarias que dedicaban al estudio, evaluando actividades sobre repasar temas, realizar tareas o estudiar con amigos. En esta diapositiva podemos observar una gráfica de los promedios de cada programa educativo de ingeniería química, química industrial, ingeniería mecánica e ingeniería eléctrica. Como objetivo tenemos descubrir si existe alguna relación entre las distintas carreras impartidas dentro de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería con las horas de estudio promedio de los estudiantes de estas carreras. Asimismo, descubrir si de alguna manera la carga de trabajo y las distintas dificultades en los diferentes semestres cursados de la FCQI tiene alguna incidencia con la dedicación en sus horas de estudio. Y por último, analizar cuántas horas dedican al estudio los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, realizando una comparativa entre hombres y mujeres entre los mismos semestres y carreras. Para conocer las horas de estudio de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, se diseñó una pregunta específica, la cual fue: ¿cuántas horas dedicaste a estudiar al finalizar tus clases universitarias? Evaluando repaso de temas en los distintos niveles académicos de los 5 programas educativos, realizaron una comparativa entre hombres y mujeres. Para ello, a cada integrante del equipo le tocó preguntar a un diferente programa educativo de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, en donde a Lisbeth le tocó el programa educativo de Ingeniería Industrial, a Samantha el programa educativo de Ingeniería Química, a Adrián Químico Industrial, a Aimé el programa educativo de Ingeniería Mecánica y por último a Diego el programa educativo de Ingeniería Eléctrica. Aquí presentamos nuestro modelo matemático, donde tenemos que YJKL es igual a la media global más el efecto de los tratamientos del factor A más el efecto de los tratamientos del factor B más el efecto de los tratamientos del factor C
más el efecto de la interacción I por J, el efecto de la interacción I por K, el efecto de la interacción J por K y el efecto de la interacción I por J por K. Y aparte de esto, el error experimental. Nuestras hipótesis para este proyecto son que la hipótesis nula es que todos los tratamientos sean iguales y nuestra hipótesis alternativa es que al menos uno sea diferente. Y lo mismo para todos los demás niveles que tengamos, así como las interacciones. Nuestros factores a analizar son las horas de estudio diarias por parte de hombres y mujeres. Nuestro factor A es la carrera, el factor B es el semestre y el factor C es el sexo. Nuestra variable de respuesta son las horas de estudio diarias. Bueno, para realizar nuestra tabla de análisis de varianza, primeramente se tuvo que obtener la suma de los cuadrados totales. Esta se calcula con la sumatoria de todas las observaciones al cuadrado menos el gran total elevado al cuadrado sobre el número de observaciones. Esto nos dio un resultado de 100.05. Después, de igual manera, se hizo la suma de cuadrados para A, donde es 1 sobre el factor B y C por el número de réplicas, por la sumatoria de todas las observaciones del factor A menos el gran total al cuadrado sobre el número total de observaciones. Nos da un total de 18.24. Al calcularse para la suma de cuadrados de B, nos dio un total de 7.81. La suma de cuadrados de C nos dio 2.41. La suma de cuadrados para la interacción AB resultó en 5.5. La suma de cuadrados para la interacción AC da 3.5 y la suma de cuadrados BC 4.7. Para la suma de cuadrados de las tres interacciones nos resultó en 9.9 y la suma de cuadrados del error se calcula con la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de los subtotales, la cual nos da 47.87. Y ya acomodando los datos en nuestra tabla ANOVA, podemos ver nuestra fuente de variación, su respectiva suma de cuadrados, sus grados de libertad, los cuadrados medios, el estadístico de prueba, que se va a comparar con el estadístico de tablas, que este esté evaluado con un nivel de significancia del 0.05 y los grados de libertad siguientes van a ser los del factor o interacción que se esté analizando y los últimos grados de libertad van a ser los del error. Y como conclusiones tenemos que para la carrera, como el estadístico de prueba es mayor al estadístico de tablas, H0 se rechaza y se concluye que existe un efecto en la carrera que influye en la cantidad de horas de estudio, así como también lo es para el semestre y para la interacción ABC. El semestre y esta interacción influyen en la cantidad de horas de estudio.
que tienen los estudiantes, mientras que para el factor C, las interacciones AB, AC y BC, H como el estadístico de prueba es menor al estadístico de tablas, H0 se acepta y por lo tanto no existe un efecto en estos factores e interacciones que influyan en nuestra variable de respuesta, que son las horas de estudio. Lo mismo que comenté hace rato. Y como pueden ver aquí está nuestra tabla ANOVA en Minitab, que tiene exactamente los mismos valores, por lo tanto hicimos un análisis correcto. Y para la validación del modelo, tenemos nuestra tabla de residuales contra la frecuencia acumulada. Y al graficar podemos ver que entre los valores de 0.25 y 0.75 del eje Y, vemos que los puntos tienen una tendencia de línea recta, por lo tanto el modelo cumple con el supuesto de normalidad. De igual manera se hizo la gráfica de residuales contra valores experimentales y como se puede ver existe una dispersión en los datos, por lo tanto el diseño seleccionado es adecuado para el análisis de los datos. También se realizaron las comparaciones múltiples para cada uno de los factores. Iniciamos con el factor A, en donde al realizarlas nos dio que con la prueba de Duncan y un nivel de significancia del 0.05, se comprobó que las horas de descanso para los programas educativos de ingeniería industrial y químico industrial son estadísticamente iguales, mientras que para los programas educativos de ingeniería mecánica, ingeniería química e ingeniería eléctrica son estadísticamente iguales y con un mayor número de horas de estudio a comparación de ingeniería química y químico industrial. Para el factor B, el cual es el semestre, se dice que de acuerdo con la prueba de Duncan, se concluye con un nivel de significancia del 0.05, que las horas de descanso para los semestres de cuarto y sexto semestre son estadísticamente iguales. Y para el factor C, pues de acuerdo a la prueba de Duncan, con un Y por último, para el factor C, el cual es el sexo, de acuerdo a la prueba de Duncan, se concluye con un nivel de significancia del 0.05, que las horas de descanso para este factor no existe una diferencia significativa entre ellos y el índice de horas de estudio. Como conclusiones podemos decir que tanto para las carreras como los semestres tienen un efecto en la cantidad de horas de los alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Estos factores influyen en la cantidad de horas que estudian fuera del horario escolar. También se confirmó que no existe una diferencia entre la cantidad de horas que estudian tanto hombres como mujeres. Esto nos da de que, al menos en
FCQI y en la cierta semana en la que se hizo el análisis, se puede concluir de que se estudia una cantidad de horas similares entre hombres y mujeres. En cambio, con las carreras, respecto a la carrera que se esté cursando y el semestre, va a haber una diferencia de horas. Y gracias.